Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré un ejemplo que incluye un sistema de fuerzas en un plano inclinado. Antes de continuar, te recomiendo ver los tutoriales parte 1, en el cual te explico un sistema de fuerzas más sencillo. Comencemos. Tomemos este ejemplo donde un auto de 400 kilogramos sube una carretera de 10 grados de inclinación, con rozamiento de 0,1. Tiene una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado y nos pregunta encontrar la fuerza que está haciendo el motor para poder subir esta pendiente. Primero, siempre saca los datos que te da el problema. En este caso, esta es la información proporcionada. Luego, haz un bosquejo del problema. Un auto subiendo una pendiente. Sobre este dibujo dibujemos las fuerzas. Primero es el peso, que es una fuerza que siempre va hacia abajo. Normal, que es una fuerza perpendicular a la superficie. La fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento. Si el problema dice que el auto sube, significa que la fuerza de rozamiento tendría que ir hacia abajo. Y por último, esta no la da el problema, pero hay que asumirla, que es la fuerza del motor que está impulsándolo hacia arriba. Una vez que ya tenemos estas fuerzas, ubiquémoslas en el plano cartesiano. Para ello te recomiendo coge el plano cartesiano e inclínalo. O sea, ya no lo tomes como antes, en forma de cruz, sino tomemos en la misma dirección del plano que nos está dando el problema. Ubicamos el eje X, el eje Y y sobre ellos las fuerzas. Primero, peso que iría hacia abajo, normal, fuerza de rozamiento que iría en el eje Y negativo y la fuerza del motor que iría hacia arriba. Igualmente ubicamos el ángulo, que en este caso estaría referenciado con el eje Y. Por ángulos alternos corresponde a este mismo ángulo que está aquí arriba. Este nos va a servir para hacer las componentes del peso. Este peso lo vamos a dividir en el eje X y en el eje Y. El ángulo está referenciado al eje X, por tanto, la componente en X es coseno del ángulo. Y por el contrario, como el ángulo está referenciado con el eje opuesto, en seno se va a referenciar con el eje Y. Una forma que a mí se me facilitó bastante aprenderlo es que en el mismo eje donde esté la normal, la componente del peso va a ser coseno. Te recomiendo ese tip, es muy útil. Como ya tenemos nuestro plano cartesiano, hagamos sumatoria de fuerzas en X. Siempre empezamos encontrando la normal. Como esta está en el eje X, empezamos haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X. Aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, el vehículo se mueve sobre el eje Y. Implica que no hay aceleración en el eje X, o en este caso es 0. Por tanto, sumatoria de fuerzas sería igual a 0. Partiendo de aquí, las fuerzas que están sobre el eje X son la normal, positiva, y la componente del peso, negativa. Despejamos, lo que está restando pasaría al otro lado a sumar. Reemplacemos lo que vale la componente del peso. Y como ya tenemos los datos, reemplacemos estos datos del problema. Masa, gravedad y el ángulo. Coseno de 10 grados, 0,9848. Haciendo el producto de las operaciones tendríamos que la normal es este valor. Recuerda, la normal es una fuerza, por tanto se mide en newtons. Muy bien, ahora encontremos la fuerza de rozamiento. Aplicando la fórmula, tenemos ya el coeficiente de rozamiento, reemplazamos y tendríamos que la fuerza de rozamiento es este valor. Hay que tenerlo en cuenta para los siguientes cálculos. Ya realizamos la sumatoria de fuerzas sobre X. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aplicamos la segunda ley de Newton. En este caso, en el eje Y hay la fuerza del motor que va hacia arriba, fuerza de rozamiento que iría hacia abajo que va en contra del movimiento, por tanto es negativa. Y la componente del peso que está en el eje Y, igual a masa por aceleración. Reemplazamos lo que es la componente del peso, masa por gravedad por seno del ángulo. Sabemos cuál es la fuerza de rozamiento, ya la encontramos, tenemos los datos del problema, por tanto podemos ir reemplazando valores. Reemplazamos el ángulo, que daría seno de 10 grados, y reemplacemos fuerza de rozamiento, masa y gravedad.
Seno de 10 grados es 0,1736. Realicemos esta multiplicación. 400 por 9.8 por 0,1736. Obtendríamos esto. Estos dos términos están restándose. Como se están restando, implica que se van a sumar y conservamos el mismo signo. Ahora, procedamos a reemplazar el valor de masa y aceleración. Hagamos la multiplicación, nos quedaría 600 newton. Menos 1067,45 al estar restando, pasaría al otro lado a sumar. Realizamos la operación y obtenemos que esta es la fuerza del motor. Como es una fuerza, se mediría en newtons. Muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.